monoclonales. ¿Ya? Las gamapatías monoclonales son habitualmente de problemas del plasmocito, ¿ya? Entonces que son linfocitos mucho más maduros, son linfocitos que ya terminaron todo su proceso de maduración, ¿ya? De nuevo con el linfocito B. ¿Por qué? ¿Por qué decidí seguir con gamapatías monoclonales? Porque ya habíamos hablado del linfocito B. ¿Ya? El linfocito B nace ahí, se produce en la médula, ya donde madura y sale al sistema siendo el linfocito B maduro pero naive. ¿Ya? Este linfocito B naive es una posee en la superficie IgM o IgD. ¿Ya? Eso porque se encontraba con antígenos, pero no se encontraba con todos los antígenos posibles. ¿Ya? Una vez migra a los órganos linfoides, es decir, a los ganglios, hace un proceso. A los ganglios le presentan los antígenos, ven la dendrítica, le dicen, bueno, estos son los antígenos, conócelos. Y ahí va a ser, uy, me gustó este antígeno, yo me voy a empezar a hipermutar y voy a reproducirme para hacer una célula plasmática, una célula de memoria contra ese antígeno. ¿Ya? Y ahí donde hace la hipermutación somática, pasa a ser un cambio de clase. Y cambia de su clase de IgM o IgD a IgG o IgA o IgM. ¿Ya? Y es justo el momento donde tiene el riesgo de sufrir mutaciones. ¿Ya? Luego sale el linfocito B maduro que puede ser células de memoria o células plasmáticas. Las células plasmáticas tienen vida media corta, de vidas de semanas, restringida a producir inmunoglobulinas. Su función es producir inmunoglobulinas hasta morir. ¿Ya? Habitualmente son incapaces de reproducirse, de dividirse por sí solas, y se encuentran, una vez ya producidas, se encuentran en la médula ósea. ¿Ya? La célula plasmática migra a la médula ósea y empieza a producir anticuerpos. ¿Cuál es la gracia de las gamapatías monoclonales? Que tienen que ver con las inmunoglobulinas que producen. ¿Ya? Estas son, ahora de las inmunoglobulinas que tienen sus cadenas pesadas y cadenas livianas. Las cadenas pesadas son idénticas, que pueden ser como gamma, alfa, mu, delta, epsilon. Y las cadenas livianas que pueden ser lambda o kappa. Eso es importante en el sentido de que vamos a hablar de los anticuerpos. Las gamapatías monoclonales son de células plasmáticas, discrasias de células plasmáticas, gamapatías monoclonales o paraproteinemias. Esos son sinónimos. Si le hablan alguna vez de una paraproteinemia, es una gamapatía monoclonal. Displasia de células plasmáticas, lo mismo. ¿Ya? Discrasias de células plasmáticas, lo mismo. Son un grupo de enfermedades, no es una sola enfermedad que se caracteriza por la expansión de linfocitos B maduras o células plasmáticas. No todos son células plasmáticas en las gamapatías monoclonales, pero también son patologías de linfocitos B maduro. Pero ¿cuál es la gracia? No solamente que falla el linfocito B maduro, sino que empieza a producir inmunoglobulina monoclonal. ¿Ya? Y que empieza a producir en forma excesiva un solo tipo de inmunoglobulina. ¿Ya? ¿Quiénes se incluyen en este grupo de gamapatías monoclonales? Está en la gamapatía monoclonal de significado incierto, la gamapatía monoclonal de significado clínico, el mieloma múltiple, que es la más frecuente y la más estudiada, la macroglobulinemia de Waldenström y la mielosis primaria. Vamos a explicarlo cada uno. Ya, aquí están unas células normales, unas células plasmáticas normales que producen de todo tipo de inmunoglobulinas A, kappa o lambda, y D kappa o lambda, E kappa o lambda, M kappa o lambda. Por lo tanto, los anticuerpos que andan en el cuerpo son todos diferentes, y cada uno teniendo su función. En cambio, las inmunoglobulinas monoclonales son a partir de un solo clon de células plasmáticas mutadas, ya que se reproduce en forma excesiva y que no se muere, de nuevo, una patología que es una neoplasia. ¿Ya? Y este mieloma justo resultó que era un mieloma productor de IgG con cadena liviana kappa. Y va a producir solo IgG con cadena liviana kappa y algunas cadenas livianas solas, kappa solas. Entonces esa es la diferencia entre una persona normal que va a producir de todos los tipos de anticuerpos y la persona con una gamapatía monoclonal que va a generar solamente un tipo de anticuerpo y en exceso. Ya va a ser en exceso de anticuerpos dando vuelta. Entonces el problema
va a ser lo mismo que ahora. Van a haber células normales y células patológicas. Y la diferencia va a ser, en este caso del mieloma, recuérdense que el plasmocito después se va a ubicar a la célula, a la médula ósea, van a lanzar sus anticuerpos y el mieloma va a generar muchos anticuerpos de un tipo específico. ¿Ya? Y los otros van a generar una cantidad normal de anticuerpos de tipos variables. ¿Ya? Ahí vamos a entrar aquí. Y otro. Ya, por ejemplo, ahora el ¿ya? Esta va a dar problemas en el cuerpo. Y esta en la médula ósea también. ¿Ya? Otra cosa que puede pasar, que sea un mieloma que genere solo cadenas livianas. Solo capa o lambda. Por ejemplo, como acá. ¿Ya? Y hay otros mielomas que son oligosecretor, que van a generar, que son tumores, pero que no generan la inmunoglobulina. ¿Ya? Entonces el mieloma da problemas porque crece mucho en la médula y genera inmunoglobulinas, crece mucho en la médula y puede generar solamente cadenas livianas que van a dar ciertos problemas, o puede ser que solamente sea un tumor de células plasmáticas que no genere inmunoglobulinas. ¿Ya? Entonces esto es un mieloma no secretor y esto es un mieloma de Vence-Jones. Ya que vamos a hablar. La inmunoglobulina monoclonal, también llamada proteína o componente M, ¿ya? De monoclonal, no era muy ingenioso que le puso el nombre. Entonces, proteína M o componente M o paraproteína. Entonces lo van a encontrar de todas esas formas en la literatura. ¿Ya? Puede ser, ¿cómo pueden ser? Cadenas completas con una cadena liviana, o sea, pueden ser IgM, IgA, IgG, IgD, IgE, kappa o lambda. Pueden ser cadenas livianas solas, kappa o lambda viajando solas, o pueden ser fragmentos de cadena pesada, lo que es menos frecuente. ¿Ya? Pero es decir, la proteína monoclonal no necesariamente es una inmunoglobulina completa, eso tienen que comprenderlo. ¿Ya? No solamente es una inmunoglobulina completa. ¿Qué patologías pueden producir un PIC monoclonal? Es decir, patologías que son del linfocito B maduro. ¿Ya? Son patologías que son del linfocito B maduro o del plasmocito. ¿Ya? Y ahí están las patologías de células plasmáticas y las patologías de linfocitos B maduros. Y las patologías de linfocitos B maduros se llaman linfomas. ¿Ya? Entonces, estas son las gamopatías monoclonales por producción de los plasmocitos, y los linfomas son los por linfocitos B maduros. ¿Ya? Es para que les quede una idea. El diagnóstico de las gamopatías monoclonales depende de dos cosas. Le dijimos que esté la célula en la médula ósea, que estas células monoclonales o patológicas estén en la médula ósea, o que produzcan el componente M, y hay que buscar el componente M, o paraproteína, o proteína monoclonal. ¿Ya? Hay que buscarlo. ¿Cuáles son las técnicas que uno utiliza para buscar una gamopatía monoclonal? La electroforesis de proteínas. ¿Qué hace uno? Con el plasma lo mete en esta maquinita que genera una diferencia de campo eléctrico y lo hace correr por el gel de agarrosa, que es poroso. Entonces las células, las proteínas según su peso molecular, van a hacer un camino a través de ese gel. Entonces, según el peso, se van a ir quedando atascadas en ciertos lugares. ¿Me van entendiendo, cierto? Ya, esto no lo voy a ver, no voy a ir a la parte química del laboratorio, sino que es para que entiendan los conceptos. Entonces, lo habitual es que algunas proteínas que son más frecuentes en la sangre y que tienen cierto peso molecular se queden atrapadas en ciertas partes. Entonces, esto es lo que se hace. Esto es lo que pasa cuando hay una corrida. Después se hace una tinción y se puede ver dónde se quedan las proteínas. Y esto es lo normal. Si uno lo gira, van a hacer ciertos pics. Alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Estos pics. Entonces, ¿a qué corresponden esos pics? Albúmina, la primera, que es la que más hay. Entonces, la primera que es un pic grande.
Después están alfa-1, la alfa-1 antitripsina y el ácido alfa-1 glicoproteína van a ser el segundo pic. Pero el tercer pic es alfa-2, la alfa-2 macroglobulina y otras más. Ya que no vamos a hablar de las lipoproteínas, aquí están metidas. Aquí está el LDL, HDL, ¿ya? El beta va a ser por alfa, otras proteínas como plasminógeno, y el gamma va a ser una fibrinógeno, inmunoglobulinas, proteínas C reactivas, ¿ya? Pero las inmunoglobulinas son las que nos interesan a nosotros. Entonces, si hay muchas inmunoglobulinas, más de lo normal, va a haber un pic a esta altura y esto se va a elevar. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en una electroforesis de proteínas? En un mieloma, vamos a encontrar un pic gamma y va a generar este símbolo. O así si quieres. ¿Ya? Este símbolo en la electroforesis de proteínas. ¿Ya? Entonces, aquí está la corrida de electroforesis normal, pero no es normal porque está muy alto, pero no importa. Y la monoclonal, ven que hace dos puntitos grandes, que eso se correlaciona con eso. ¿Ya? Y se ve así. ¿Ya? Entonces, cuando es delgado ese pic, se denomina pic monoclonal, porque se da por hecho que esas inmunoglobulinas son todos iguales y todas tienen el mismo peso molecular. ¿Ya? En cambio, si ese pic no es parejo y se elevan mucho, pero no todas, se elevan mucho, pero no solamente la y la G, podemos decir que es un pic policlonal. ¿Ya? Hay patologías que producen pic policlonales, que hay aumentan las proteínas en el plasma, pero no es el problema que vamos a ver ahora, ¿ya? En este caso, se observa una cadena pesada y un solo tipo de cadena liviana, por lo tanto se denomina pic monoclonal, ¿ya? Las gamapatías policlonales en su mayoría son causadas por enfermedad hepática, enfermedades de tejido conectivo, infecciones crónicas, enfermedades hematológicas, cáncer hematológico. Son tan poco específicas que no vale la pena. Si encuentran un pic monoclonal, policlonal, busquen patología hepática inmunes, pero hasta ahí nomás, en el sentido de que es una patología específica. Pero si sale el pic monoclonal, busquen gamapatías monoclonales. ¿Ya? ¿Cuál es la limitante de la electroforesis de proteínas? ¿Ya? Es que para que te salga positiva, dígame. Para diferenciar, entonces uno tiene que fijarse en la medicina. Sí, lo que pasa es que el informe te sale esto, y esto es con lo más característico, uno lo ve y ya se da cuenta, ya es un pic monoclonal. Pero a veces abajo te salen las mediciones en números. No siempre, pero habitualmente sí. Te salen las mediciones en números. Y te dicen, no sé, pues de albúmina hay tanto, pic alfa 1 hay tanto, beta o sea, alfa 2 hay tanto, beta de acá tanto y gamma de tanto. ¿Ya? Y te dice los valores. ¿Ya? ¿Está apagado? Sí. Yo no lo apagué. ¿Está prendido? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Ya. Entonces, entonces da un pic monoclonal. ¿Cuál es el problema de este pic monoclonal y de la electroforesis de proteínas? Es que solamente aparece si es que hay una cadena pesada y una cadena liviana juntas. Si el pic monoclonal da esto, si la proteína monoclonal tiene esa morfología, es decir, tiene una cadena pesada y una liviana, va a aparecer en la electroforesis de proteínas. Si el pic monoclonal es solo una cadena liviana, no va a aparecer. No va a aparecer. Entonces, no todos los mielomas tienen una electroforesis de proteína alterada. Ojo, que también esta técnica se hace directamente de una muestra tomada de sangre, no hay que hacer ninguna otra cosa, ni médula ósea, es sacar sangre y procesarla en la electroforesis. Pero también puedes hacer esto en orina. Y hay algunos mielomas que se pueden diagnosticar haciendo una electroforesis de orina. ¿Ya? Si no funciona eso, hay una técnica que es un poco más compleja, que es una electroforesis asociado a una medición con anticuerpos. Y esto se llama inmunofijación. Dígame. Falsos positivos que me den un pic Monoclonal. que no, Por ejemplo, lo que pasa es que no es que sea un falso positivo,
cuando hay un pic monoclonal o es una patología de células plasmáticas o de linfocitos B maduros. ¿Ya? Entonces puede ser que tengas el pic monoclonal por un linfoma de no-Hodgkin, ¿sí? Puede ser. ¿Ya? No es específico de mieloma. ¿Ya? Eso, no es específico de mieloma, sino que solamente te dice que hay una gamapatía monoclonal. ¿Cuál es tu problema? No te da a decir exacto. ¿Ya? Ya, la inmunofijación es una técnica mediante anticuerpos que es posible monofijar cadenas pesadas o cadenas livianas. Entonces, la electroforesis solamente te busca el pic monoclonal, ojalá cadena pesada con cadena liviana, y la inmunofijación te busca cada cadena pesada por sí sola y cada cadena liviana por sí sola. Entonces te va a decir, no sé, hay solamente IgA con cadena lambda, o hay solamente kappa, solo. ¿Ya? Esa es su gracia. Se puede hacer tanto en orina como en plasma. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, esta es la medición de inmunofijación. En este caso, si uno lo mira, este es la electroforesis de proteína. Esta es la electroforesis de proteína. ¿Ya? Y estas son las IgG, IgA, IgM, kappa o lambda. En este caso, solamente encontraron IgA lambda. Entonces el pic monoclonal es de IgA lambda. ¿Me entiendes? Solamente un tipo de cada vez. ¿Ya? Y en cambio, en este de acá, que es de orina, este de sangre y este de orina, solamente encontraron lambda. Entonces, ¿a qué voy con tanta vuelta? Es importante saber cuál es. Es importante saber si es IgG o IgM, como que la primera diferencia es importante. Porque hay gamapatías monoclonales que son IgM y no IgM. Las gamapatías monoclonales que son IgM habitualmente no es por células plasmáticas, es por un linfoplasmocito, o sea, por un linfocito menos maduro. En cambio, las que no son IgM son del plasmocito. ¿Entiendes? Las gamapatías monoclonales con componente de IgM son habitualmente macroglobulinemias de Waldenström y las otras no son IgM. ¿Ya? Ya, vamos a seguir. Esta cuestión es complicada. Yo sé que es súper complicado de entender. Lo estoy explicando así, súper básico. Lo más básico posible. ¿Ya? ¿Por qué es importante comprenderlo? Porque si no van a ser clínicos que solamente van a saber la clínica, pero no van a saber dónde vienen y no van a comprender lo que están haciendo. Yo prefiero que entiendan lo que están haciendo. ¿Ya? Y que entiendan que una electroforesis negativa no descarta pelo. ¿Ya? Ya. Aquí está la electroforesis de proteína y la inmunofijación para que lo miren en comparación. ¿Ya? Ya. Aquí está el MGAS o gamapatía monoclonal de significado incierto. Entonces, el nombre. ¿Qué significa que sea una gamapatía monoclonal? ¿Qué produce? Anticuerpo específico, que es un pic monoclonal. Es un pic monoclonal y el significado incierto es que no sabemos qué significa. ¿Ya? Eso. Es tan simple como eso. Es un pic monoclonal sin síntomas ni daño orgánico. Le hicieron la electroforesis, salió un pic monoclonal, pero no tiene nada más de mieloma. Y eso es un MGAS. ¿Ya? El MGAS es difícil de identificar y para decir que es un MGAS tenemos que asegurarnos que no tenga ninguna otra patología. Es más frecuente, pues, entre más edad tengas, es más frecuente tener MGAS. Y es hombre, es más frecuente que mujer. ¿Ya? Y es la gamapatía monoclonal más frecuente. Lejos lo más frecuente que vas a encontrar. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? No es distinguible genéticamente del mieloma. Tú vas a hacer estudios genéticos de tus pacientes en cuanto a sus células, no lo vas a poder diferenciar. Y el mieloma, no vas a saber qué va a hacer. Esta gamapatía monoclonal no vas a saber qué van a hacer después. ¿Por qué? Porque van a transformarse en un trastorno linfoproliferativo en una tasa de 1% al año. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se van a transformar? En cualquier otra gamapatía monoclonal, tipo amiloidosis, mieloma, 1% al año. O sea, del 100% de los pacientes, 1% al año va a ser un mieloma.
¿Ya? 2% desaparecen espontáneamente. Por eso este significado incierto, porque tú no sabes para dónde va a ir. Habitualmente no sabes para dónde va a ir. Y tú la tienes ahí controlando y le dices, bueno, tiene una alteración en el examen de sangre, señora, pero hay que conseguirlo. Pero hay que seguirlo, que tiene que venir, es importante que venga, no es para que se pierda. Venga, ¿ya? El seguimiento es anual, porque tiene riesgo de hacer melón. No es posible antes de que progresen identificar quién va a progresar. Es solamente seguirlos una vez al año, buscando pico monoclonal en plasma y orina. ¿Ya? Y no se tratan. No tienen significado, no hacen síntomas, y no sabemos si va a evolucionar o no a mieloma, así que se dejan tranquilos control un año. Eso es que hacer. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Entonces es una patología que solamente tiene el pico monoclonal. ¿Por qué? No se sabe. Va a evolucionar, puede ser, se puede curar, puede ser que hago la siguiente. ¿Ya? Y aquí hablamos de la estrella. La estrella de esta clase es el mieloma múltiple. ¿Ya? El mieloma múltiple es una neoplasia maligna de células plasmáticas que producen inmunoglobulina monoclonal. ¿Ya? El mieloma múltiple es el 1% de todos los cánceres y el 10% de las neoplasias hematológicas. La edad promedio de diagnóstico es 65 y 70 años, habitualmente en hombres, pero habitualmente se ven pacientes de más edad, ¿ya? De más de 65. ¿Ya? La mayoría de los pacientes evoluciona de MGAS. La mayoría fue una MGAS primero, ¿ya? Aunque eso es difícil de comprobar, ¿ya? La célula plasmática, ¿qué problema tiene? Muchos eventos oncogénicos, que son habitualmente eventos genéticos, que producen transformación en una célula plasmática tumoral. Ya. ¿Qué es el problema de la célula plasmática tumoral? Es que la célula plasmática va a ir a vivir a la médula. Entonces está viviendo ahí como célula plasmática tumoral en la médula, pero tiene vecinos. En este caso, esta célula plasmática que vive en la médula se empieza a llevar bien con los vecinos. Demasiado bien. ¿Ya? Entonces, a su interacción con el estroma medular es demasiado importante. La célula plasmática por sí sola no va a vivir, porque esta célula necesita seguir comiendo, porque si no, es una célula que no se muere, pero si no se alimenta se va a morir igual. Si la célula no le llega sangre, también se va a morir, porque pese a que no se muere por apoptosis, se va a morir si es que no le llega oxígeno. ¿Ya? Entonces, el estroma celular le da toda la producción paracrina de citoquinas que lo ayudan. Interleucina 6, interleucina 1, TNF, que producen más proliferación de estas células y que no se mueven, más encima. Entonces, tiene buenos vecinos. ¿Ya? Y el problema de esta interacción célula plasmática, estroma, hace que se activen los osteoclastos. Genera rank ligando y va a activar los osteoclastos y le dice, bueno, sé que este vecino andamos bien, sé que le vamos a decir al vecino osteoclasto que nos cayó bien, que se reproduzca y que empiece a comer hueso. Y ahí empiezan los problemas. ¿Ya? Clínicas. Ya generando osteolisis. Entonces, como pueden ver, aquí está el plasmocito mutado, la célula estromal, y esto va a activar el osteoclasto, va a bloquear el osteoclasto, ya va a bloquear los progenitores de osteoblastos, va a generar aumento de generación de vasos sanguíneos, angiogénesis. ¿Para qué? Para darse comida a sí mismo, desgraciado. Y encima, como se va a proteger gracias a las células estromales, va a ser incluso resistente a algunas drogas, resistente a la muerte. ¿Ya? Entonces ahí él llega como vecino nuevo, pero se porta bien y todo lo quiere. Ese es el problema. ¿Ya? Y va a activar a los osteoclastos para que dejen el desastre. ¿Ya? ¿Qué clínica va a dar el mieloma múltiple? ¿Ya? Depende de tres cosas. Como les dije, toda esta gama de proteínas monoclonales depende de que crezca en la médula. Por lo tanto, va a dar problemas medulares. Y entonces, si empieza a crecer el mieloma, va a empezar a desplazar a las células normales. Por lo tanto, el mieloma va a hacer espacio y va a quitarle espacio a los progenitores normales de células normales. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Leucopenia, trombocitopenia y anemia. ¿Cierto? Porque está desplazando la médula.
Hay consecuencias del exceso de inmunoglobulinas, o sea, el componente monoclonal, el cuerpo no se lo lleva libre. Y hay complicaciones intraóseas por las células tumorales, es decir, las células tumorales van a activar demasiado los osteoclastos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Esta clínica es difícil de identificar. El 60% de los pacientes son asintomáticos al diagnóstico. ¿Cómo uno lo puede diagnosticar? Por la clínica de los exámenes de laboratorio. ¿Ya? Entonces, por eso es importante el laboratorio también. ¿Ya? Otra cosa que es importante, una VHS elevada sin causa. Una VHS de 120 que uno no sabe por qué. Hay que estudiarlo. ¿Ya? Y cuando hacen clínica, son las manifestaciones que nosotros le decimos CRAB. Calcio, tienen hipercalcemia. ¿Por qué? Porque los osteoclastos están destruyendo el hueso y sacando el calcio. Renal, hacen insuficiencia renal. ¿Pero por qué? Hay múltiples causas. Yo le hablé una vez del riñón de mieloma, ¿cierto? Sí, por la misma diablo. Se parecen, así igual. ¿Ya? En el riñón de mieloma hay muchas causas. Pero habitualmente son depósitos de cadenas livianas en los túbulos renales. Los tapan y hacen caída renal. Generan deshidratación porque ocupan el volumen gracias a las proteínas que tienen y las consecuencias tubulares de la hipercalcemia. Esas son algunas de las formas de dañar el riñón. También pueden hacer amiloidosis secundaria, compromiso artificial por las células plasmáticas, otra vez depósito de cadenas livianas y ya, otra cosa, hemoglobina baja, ¿por qué? Porque desplaza la hematopoiesis, porque la célula plasmática empieza a ocuparle espacio a los progenitores de los eritroblastos. Y el hueso por lesiones líticas, por osteoporosis, fracturas gracias a los osteoclastos que están trabajando tiempo ahí. Una manifestación clínica muy importante de los pacientes con mieloma, sobre todo los adultos mayores, son el dolor lumbar. Siempre piensen en dolor lumbar con banderas rojas. Paciente de edad adulta, mayor a 80, con dolor lumbar que antes no tenía. Entonces, pacientes con dolor lumbar que antes no tenían y que tengan una fractura patológica, hay que buscar menos. ¿Ya? El 90%, si uno lo busca, va a tener al menos una fractura en hueso patológico. ¿Ya? Y la complicación más grave es la compresión medular por la fractura. ¿Ya? Dígame. ¿Cómo eso no lo confundo con una osteoporosis severa? Que genera una osteoporosis severa. Es una osteoporosis severa secundaria a mieloma. Osteoporosis severa secundaria a mieloma. Hermoso, ¿cierto? Entonces, bien que explicarse los síntomas es fácil comprendiendo de dónde vienen, ¿cierto? Entonces vienen que el plasmocito está molestando en la médula ósea, que las inmunoglobulinas monoclonales generan problemas y que los osteoclastos están trabajando demasiado. ¿Ya? Otras cosas que pueden tener, infecciones recurrentes porque hacen además no solamente difusión de células plasmáticas, sino también de células dendríticas. Hay sangrado porque la proteína M anda jodiendo las plaquetas. Y otra cosa que es grave, que es el síndrome de hiperviscosidad. El síndrome de hiperviscosidad es un síndrome neurológico asociado a mieloma múltiple y a la macroglobulinemia de Waldenström. ¿Por qué? Porque esta cantidad de proteínas es tan alta de componente monoclonal que aumenta la viscosidad del plasma. Y si aumenta la viscosidad del plasma, vamos a tener problemas de perfusión y de paso de la sangre por diferentes capilares. ¿Qué va a hacer? Cuando aumenta la viscosidad sérica hasta 5 veces, provoca confusión, compromiso cualitativo de conciencia, por disminución del flujo sanguíneo cerebral, porque no se mueve tan rápido, porque está más viscosa. ¿Ya? Esto también provoca dilatación de vasos arterianos y hemorragia secundaria. ¿Por qué? Porque se dilatan porque no está pasando nada. Y se empiezan a dilatar tanto que al final los glóbulos rojos empiezan a escapar. Hacen hemorragias vítricas. ¿Qué otros problemas pueden hacer? Si hay más viscosidad, también van a hacer insuficiencia cardíaca, porque el corazón le va a costar trabajar en un ambiente más viscoso. ¿Ya? Va a ser disnea, por lo tanto. Y la triada es compromiso visual, neurológico y sangrado. Y también se agrega la insuficiencia cardíaca en algunos casos. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito más de esto en la macroglobulinemia de Waldenström. ¿Ya? Esto se da en el mieloma múltiple, pero menos frecuente. ¿Qué otros síntomas? Síntomas B, porque igual son derivados de linfocitos B.
pero raramente con fiebre. Y hay algunas veces acumulación de células plasmáticas que se llaman plasmocitomas. Son tumores de células plasmáticas. ¿Ya? Y a veces estos tumores de células plasmáticas se pueden alojar cerca de la médula dando problemas. ¿Ya? Entonces, vieron que la clínica está muy relacionada a las células plasmáticas, a la médula, ya, pero ¿qué vamos a encontrar en algunos exámenes? Como el mielograma. El mielograma es importante encontrar más del 10% de células plasmáticas. ¿Ya? Más del 10% de células plasmáticas en el mielograma es mieloma. ¿Ya? También se pueden estudiar su karyotipo, se pueden hacer la inmunohistoquímica, pero vemos más que nada el mielograma que tenga 10% de arriba, ya estamos bien. Eso es un mieloma. Hay que determinar qué mieloma es. Y en el hemograma hay anemia, puede haber trombocitopenia, puede haber leucopenia, pero lo más importante es la VHS elevada y la presencia de Rolón. ¿Ya? Cuando hay Rolón, podemos ver estos linfocitos, o sea, eritrocitos apilados. Y lo va a informar el hemograma. ¿Ya? Eso es por la VHS elevada. Aquí están las células plasmáticas en sangre, y Rolón. Mucho Rolón. ¿Ya? Y en el mielograma, ¿qué vamos a hacer? Células plasmáticas más de 10%. ¿Ya? Otras cosas, ya dijimos, la electroforesis de proteínas plasmáticas tiene un 82% de sensibilidad. ¿Ya? No diagnostica todos los mielomas, ya dijimos que hay mielomas que solamente secretan cadenas livianas. Hay mielomas que no son secretores. ¿Ya? Tenemos que también pedir la electroforesis en orina, que hay 20% de pacientes que solamente generan cadenas livianas, y eso se llama mieloma de Vence-Jones. Son mielomas que solo producen cadenas livianas. También podemos hacer la inmunofijación. Lo más frecuente que encontramos en tipos de inmunoglobulina son la IgG. ¿Ya? Los mielomas son la mitad IgG. 20% IgA, 2% IgD, 20% cadenas livianas, y es muy raro ver un mieloma IgM. ¿Ya? Porque cuando son mielomas IgM son otras patologías. ¿Ya? También podemos inmunofijar las cadenas ligeras en orina. Y otra cosa que es importante, que es mucho más fácil de obtener, es una cuantificación de inmunoglobulina en plasma. ¿Ya? A veces uno puede pedir que le midan IgE, IgG, IgA en plasma directo. Y te dicen IgA tanto, IgG tanto. Es una aproximación, pero no hace el diagnóstico, ¿ya? Entonces puede pasar que, no sé, yo le pida IgG en plasma y te salga alto, pero no necesariamente un pic monoclonal. ¿Ya? Entonces tienen que hacer igual los exámenes. Por lo tanto, ¿cómo sería ideal estudiar a estos pacientes? Electroforesis de proteínas plasmáticas, inmunofijación de proteínas plasmáticas, cadenas livianas plasmáticas, se pueden pedir las cadenas livianas aparte. Electroforesis de proteínas en orina y cadenas livianas en orina. Estos 5 exámenes son los ideales. ¿Cuál es el problema? Que son caros. La electroforesis de proteínas es barata. Debe salir más de 6.000 con FONASA. Inmunofijación como son 100.000. 6.000 pesos. ¿Qué? Y esta otra valora así como 200.000 cada uno. Entonces es difícil obtener todas las muestras, ¿ya? Pero hay que ir paso a paso. Hay que pedir el electroforesis de proteínas, y si no te sale tienes que volver a pedir tu órgano. ¿Ya? Otros estudios que puede hacer, obviamente le pides creatinina porque va a tener insuficiencia renal, el calcio, la albúmina. Y otra cosa que es muy importante son la beta-2 microglobulina. ¿Ya? Es una proteína producida por la línea linfocitaria, incluida las células plasmáticas. Y cuando hay muchas, obviamente aumentan el plasma. Es decir, se relaciona a la masa tumoral de células plasmáticas. Entonces, si la beta-2 microglobulina está alta, quiere decir que hay muchas células tumorales. ¿Ya? Y eso cambia el pronóstico del paciente. ¿Ya? Otra cosa que hay que hacer, hay que evaluar lesiones líticas. Hay que evaluar si es que el hueso está sano, si está indemne. ¿Ya? Y eso tenemos que hacerlo con radiografías, escáneres, resonancias. ¿Ya? Doc,
Dígame. En la ley de cáncer actual no está incluido el mieloma múltiple. Mieloma múltiple es patología GES. ¿Sí? Sí. En cuanto a, por ejemplo, los estudios, Tratamiento. si yo necesito pedir el seguimiento con los otros exámenes, eso igual tiene que correr por cuenta del paciente. ¿Por qué? Porque tiene que ser diagnóstico primero. Claro. Para que sea GES tiene que estar diagnosticado. Se cubre el tratamiento. La beta-2-microglobulina la puedo pedir en el informe de los coches. La beta-2-microglobulina la puedo pedir en el También sirve. También sirve. El otro linfoma también sirve, pero tiene menos factor pronóstico que este. Entonces, en la radiología del mieloma múltiple. Entonces pasa que de repente los colegas me dicen, oye, ¿sabéis que ya le pedí radiografía al mieloma? Y yo así como, uy, todo emocionado, y yo así. Ya, bacán. ¿Por qué? ¿Por qué como que, qué bueno? ¿Por qué? ¿Por qué yo te digo eso cuando me dicen, oye, le pedí radiografía? ¿Ah? Va a haber pura osteoporosis nomás, o va a haber lesiones líticas, pero no va a ser el diagnóstico, ni cerca, porque el diagnóstico depende de las células plasmáticas y del PIB monoclonal, no depende de las alteraciones clínicas. ¿Ya? O sea, ¿te va a servir tener clínica? Sí, te va a servir, pero si no tenías el PIB monoclonal no va a ser diagnóstico. ¿Ya? Entonces dicen, oh, le pedí toda la radiografía. Ya. Y le piden radiografía de cráneo, porque piden estas lesiones en sacabocado que hay. Hay otra, uy, se me olvidó el otro signo. Hay otro signo que tiene que ver como con el signo de la sal, búsquenlo. ¿Cómo se llama el nombre específico? Me olvidó. ¿Signo de la sal en En el cráneo, como que un signo de que como que es como una mezcla como de porque hay lesiones, búsquenlo, ¿cómo se llama? Ya, no me acuerdo bien. Pero hay muchas lesiones sacabocado y bueno, aquí no se ve tan bien. Pero si ustedes estuvieran cerca, verían que este hueso aquí tiene puros hoyitos. Es como si fuera, el hueso fuera como estas pompas de jabón. Esta es no, como cuando sale el jabón, cuando salen estas burbujitas, y todas juntas, así se ve el hueso por dentro. Y esto es paciente real. Es lo mismo que el signo de sal y pimienta. Es. Ya. Eso. ¿Lo contaste qué dice? Sí, dice que. Busco el nombre, ¿no? Sí. Dice que cuando se reabsorbe el hueso diploico y se producen. Esa Ya. Ya, resulta que este paciente era un caso súper interesante de un paciente que era alcohólico, pero llegó comprometido con conciencia. Sí, como que llegó comprometido con conciencia y tenía el tórax, un pectum excavatum así extremo, así como le habían puesto una mano en... Ya, y ya yo lo recibí en un turno, así estaba en otra, estaba súper ocupado el turno, súper ocupado, lo fui a ver como a las 4 de la tarde. Y lo fui a ver y de repente vino los exámenes. A ver, compromiso de conciencia, lesiones óseas, falla renal, que no tenía estudio, calcio alto. Y fue como, ¿por qué no han estudiado mieloma de este hombre? Ves que joven, da lo mismo, da lo mismo. Y los mielomas se pueden dar a personas jóvenes igual. Ya, yo tenía como 40. Entonces, yo le hice, ay, haga una radiografía. Pues ahí sirvió porque en realidad yo ya mientras le pedía la electroforesis, le pedí la electroforesis de proteínas, que tenía lo único que tenía en ese momento, le pedí cuantificación de inmunoglobulina, porque la cuantificación de inmunoglobulina es como un examen de rutina que lo hacen en el día. La electroforesis se demora y la inmunofijación se demora mucho más. Pues mientras electroforesis, cuantificación de inmunoglobulina, radiografía, y esa es su radiografía. Esa es la radiografía de él. Entonces cuando vean la casa se van a ver que está lleno de hoyitos. Esto aquí lleno de hoyitos. La radiografía era digital, así que la verdad. Es mucho más bonita. Cuando estén en la casa, ábrenla y van a ver. Se ve súper bacán, así como los hoyitos que tiene dentro del hueso. Y este también, arriba de la cabeza. ¿Ya? Y acá probablemente tiene una fractura antigua por el mismo mieloma. Y salió la cuantificación de inmunoglobulina y tenía IgG elevada. Dije, esto es 80-90% mieloma. Bueno, salió la electroforesis obviamente positiva. Y el problema del compromiso de conciencia yo pensé que era por una hiperviscosidad. Pero tenía pocas proteínas en plasma
como lo dije, no es tan coincidente. Al final tenía un infarto talámico bilateral. Era un síndrome de arteria Percherón, una arteria que le da irrigación a los tálamos y es una variación única de una arteria que da irrigación a los dos tálamos. Bueno, al medio se infartó y tenía dos lesiones cerebrales y por eso tenía ahí. Pero igual, busquen mieloma, o sea, sobre todo los pacientes adultos mayores. Y obviamente tienen la VHS superada. Adultos mayores, hay falla renal, pidan VHS, pidan calcio, pidan orina, que a veces pueden encontrarse proteinuria. Ya, acuérdense que mieloma tiene un nefrótico también. Bueno, y lo mejor es hacer ahora un PET scan, es mucho más útil para buscar lesiones de ósea. Entonces, me han entendido, ¿cierto? Que una patología de células plasmáticas con un pic monoclonal y que genera lesiones osteolíticas. Que este pic monoclonal da síntomas como falla renal, por ejemplo, lo más clásico. Entonces vamos a hacer el diagnóstico diferencial. La gamapatía monoclonal de significado incierto. Los vimos que tenía proteínas monoclonales en el suelo, sí. Tenía pocas células plasmáticas en médula ósea, puede encontrarse, pero no siempre, y no tiene clínica. Está el mieloma múltiple asintomático. El mieloma múltiple asintomático, o creciente, o indolente, o smolder. No son sinónimos. Pero a mí, mieloma múltiple asintomático. ¿Ya? Me gusta más creciente últimamente. ¿Ya? Mieloma creciente tiene proteínas monoclonales, tiene células plasmáticas, que son la base del diagnóstico, pero no tiene síntomas. Y el mieloma múltiple sintomático tiene proteínas plasmáticas, tiene proteínas monoclonales, tiene las células plasmáticas y tiene clínica. Esa es la diferencia entre un mieloma múltiple sintomático, gas, y un mieloma múltiple asintomático. Algunas variaciones son el plasmocitoma óseo solitario. ¿Ya? Son lesiones óseas líticas. Aquí está rompiendo el hueso. Aquí tiene tremenda cuestión en el cráneo. Ahí tiene otra. El plasmocitoma óseo solitario son un tumor de células plasmáticas que no necesariamente provoca pic monoclonal. ¿Ya? O sea, solamente son tumores de células plasmáticas que no necesariamente están produciendo inmunoglobúlinos. La leucemia de células plasmáticas. Es tanta la cantidad de tumor, es tanta la cantidad de células plasmáticas, que estas células plasmáticas andan circulando en la sangre. ¿Ya? ¿Y cuánto se dice que una leucemia de células plasmáticas? Cuando hay un recuento mayor a 2000 por milímetro cúbico o microlitro, o sobre 20% de los leucocitos. ¿Ya? Y esto tiene horrible pronóstico. Horrible pronóstico. Entonces, cuando nosotros estábamos jóvenes e inocentes con el doctor Barramuño, estábamos recién salidos, entonces no teníamos ni 6 meses de beca. Y Barramuño recibió una paciente de la urgencia que tenía sospecha de mieloma múltiple. Y comprometía conciencia, porque estaba horriblemente mal la señora, no duró mucho. Y él tenía que presentarla y no tenía idea. No tenía idea que era una leucemia de células plasmáticas. Nunca lo había enseñado a nadie, a nosotros. Entonces fue como, oye, ¿por qué se está muriendo? ¿Qué tiene? Entonces, nosotros así como que estábamos entregando turno y no teníamos idea. Entonces como que a la semana después yo dije Barramuño, ¿le buscaste qué era? No lo busqué. Era leucemia de células plasmáticas. Y empecé a acordarme del hemograma que le vi. Y en el hemograma había leucocitosis, pero raramente informaba plasmáticas. Es raro encontrar células plasmáticas en sangre que tengan informe. Decía 30% de células plasmáticas. Bueno, no sabía por qué se me pasó. ¿Qué otra cosa puede haber tenido compromiso de conciencia? En el mieloma, una hiperviscosidad. ¿Ya? Entonces eso, busquen hiperviscosidad o leucemia de células plasmáticas. Las leucemias de células plasmáticas no andan bien. Es decir, que tiene una masa tumoral tan grande que ya la médula no tiene tan suficiente. ¿Ya? Pregúntenle una vez cuando vuelva al doctor Barramuño y lo vean, pregúntenle por la leucemia de células plasmáticas, no se le va a olvidar. Lo trataron un poquito mal en la beca. Y otra cosa es el mieloma no secretor. ¿Ya?
No hay pic monoclonal, pero hay células plasmáticas en médula ósea, pero más del 10%. ¿Ya? Si hay menos del 10% de células plasmáticas en médula ósea, no es mieloma. ¿Ya? Y este mieloma no secretorio es 1 a 4% de todos los mielomas, y por supuesto, como no hay proteína M, no hay pic monoclonal, va a ser menos falla renal. Pero puede ser otros síntomas, puede ser síntomas asociados al hueso. ¿Cómo se tipifica? Entonces, ¿cómo decimos qué tan malo está un mieloma? Además de las leucemias células plasmáticas, que por sí solas es mala, podemos hacer esta clasificación por la albúmina y la beta-2 microglobulina. ¿Ya? Esta tabla muestra un pronóstico en meses de sobrevida. En Chile es peor que esta. Y vamos a hablar por qué. ¿Ya? Cuando la beta-2 microglobulina está baja y la albúmina está bien, estamos bien. Estadio 1 va a sobrevivir 62 meses. Harto igual. Mieloma no se cura. ¿Ya? No tiene curación en quimioterapia. Estadio 2 tiene solamente la albúmina baja. ¿Ya? Y la beta-2 no está tan alta. Y cuando está la beta-2 muy alta, está en estadio 3. Por eso son por sí solas la beta-2 microglobulina da un pronóstico. En estadio 3, 29 meses de sobrevida. En Chile debe ser mucho. ¿Ya? Y el tratamiento es una enfermedad, como el mieloma múltiple es una enfermedad incurable. Se considera incurable porque la quimioterapia no logra eliminar todas las células plasmáticas. ¿Ya? Entonces el mieloma múltiple finalmente anda así. Muchas células plasmáticas, quimioterapia baja, recurre, quimioterapia de nuevo, baja de nuevo, quimioterapia sube de nuevo, quimioterapia baja de nuevo, sube, quimioterapia no le hace nada, sube. Dice, de ahí genera fallecimiento. Ya, entonces no responde parcial. Sí, siguen quedando células vivas, y esas células vivas, estando vivas, se reproducen. ¿Ya? Mieloma asintomático, ¿cómo se trata? No tiene indicación de tratamiento inmediato. No sacar nada con bajar la cantidad porque el riesgo del tratamiento es peor que el tratamiento. Se puede hacer seguimiento cada 3 o 6 meses. ¿Ya? Y hay que esperar que tenga síntomas para empezar el tratamiento. Principalmente eso. ¿Ya? En cambio, el mieloma asintomático, la terapia de inducción depende del riesgo. También podemos hacer un trasplante autólogo de precursores hematopoyéticos y los recursos disponibles. Pero ojo que los trasplantes autólogos de estos pacientes son bien complicados porque la mayor parte de los pacientes son viejos. Pacientes, mayor parte mayores a 60 años. ¿Ya? Entonces, habitualmente estos pacientes no tienen indicación de trasplante. ¿Ya? Y el problema es que el estándar de tratamiento depende de la citogenética. ¿Ya? Entonces podemos tener detección de translocaciones, múltiples, ya, todo eso va a dar un riesgo. No lo vamos a explicar aquí. Pero da un riesgo bajo, alto e intermedio. Y según eso se hace tratamiento. ¿Cuál es el problema del tratamiento? De este tratamiento que está indicado aquí, que es el que se hace en todas partes, que en Chile no se hace. En Chile no hay. En el sistema público, con suerte una talidomida toda ordinaria, y con el GES esa es la idea de que mejorar ese tratamiento. ¿Ya? Yo he visto muchos mielomas múltiples y casi todos están con un tratamiento subóptimo. ¿Ya? Porque las guías Panda daban un par de medicamentos que no son suficientes. ¿Ya? ¿Qué medicamentos? O sea, ahí está la terapia estándar según la guía Panda, no les voy a hablar mucho de ella, pero lo más importante, a ver si lo puse acá, que puede hacer el trasplante de médula ósea autólogo, se puede utilizar, habitualmente no cura. ¿Ya? ¿Por qué no cura? Porque la quimioterapia intensiva, la quimioterapia que debería barrer con todo, es insuficiente para las células plasmáticas. Estas células plasmáticas son tan porfiadas que sobrevive incluso a la quimioterapia del trasplante, que debería dejar pero limpio. No, ella ahí, no más bien. ¿Ya? Y el trasplante de médula ósea dura un poco. ¿Ya? También se puede hacer trasplante halogénico o trasplante autólogo. La talidomida. Ya la talidomida va a generar un trastorno alquilante a nivel de las células plasmáticas, va a dañar su ADN y para que no se reproduzcan.
¿Cuál es el problema de la talidomida? ¿Les suena? Claro, se puede dar embarazo, porque genera trastornos genéticos muy, o sea, trastornos congénitos muy malos. Y entonces, todo paciente que uno le dé talidomida, uno tiene que hacer firmarle un consentimiento informado, no importa la que tenga. Por eso es tan limitada. Pero sirve para el mieloma, sí, anda bien. No tan bien como el bortezomib. El bortezomib es un inhibidor del proteasoma. El proteasoma, en el caso del mieloma múltiple, es bastante importante su sobrevivencia. Si el proteasoma en el mieloma está funcionando bien, va a seguir sobreviviendo las células plasmáticas. Si ese proteasoma no funciona bien, las células plasmáticas empiezan a morir, dependen de él. ¿Ya? El problema es que no es 100% efectivo y por eso recae. ¿Ya? Y ahora recién están incluyendo esto en Chile. Entonces es muy frecuente ver pacientes con mieloma, sí, mieloma asqueroso, muy malo, en diálisis, porque los pacientes con mieloma se pueden dializar. Eso es importante. Los pacientes con mieloma se pueden dializar. Porque hay muchos cefalea renal, pero se debe que informarlo, obviamente, que si el paciente está con mieloma. ¿Ya? Se pueden dializar. Y lo otro que muchos están con tratamiento insuficiente, la lidomida de dexametasona. Y eso es todo. Anda más. Vamos antes que luego. Manejo las complicaciones: hipercalcemia, bifosfonatos, anemia, eritropoyetina. Responde la eritropoyetina, así que andan bien. Los plasmocitomas, los tumores óseos de células plasmáticas, o sea, tumores de células plasmáticas se pueden matar con radioterapia. Ya, igual no se curan del todo, pero se matan las células plasmáticas. Y el síndrome de hiperviscosidad se hace plasmaféresis. Hay que tratar de sacarle ese exceso de anticuerpos en la sangre. Descanso 5 minutos.